Bien, la primera área de oportunidad que vamos a revisar se llama foco y career. ¿Qué son los focos para recursos humanos? Vamos a suponer que tú eres un director de planta para una compañía de manufactura de alimentos. Los focos para el director de planta serían producción, calidad, mantenimiento, mejora continua, CAPEX, proyectos y procesos. ¿Qué significa esto? Que conforme vayas avanzando en tu carrera profesional, deberás ir rotando por cada uno de estos focos hasta completar la rotación y llegar a una posición de director de planta. Los focos los podríamos entender como las subáreas o áreas más pequeñas dentro de un área más grande que sería una planta de producción. Por lo tanto, para llegar a ser director de planta, el candidato deberá ir rotando o deberá de ir cambiando de área por todas estas y supongamos que es un checklist. Por lo tanto, el director de planta tendrá que haber tenido a su cargo no solamente relacionarte, haberte sentado al lado del que lo hacía, no. Tienes que haber sido accountable o responsable de cada una de las áreas. Entonces, al momento de completar las rotaciones por cada uno de estos focos, se da el career path para ser director de planta. Bien, ahora, ¿qué es entonces el career path? Habiendo entendido que estos son los focos, ¿qué significa el career path? Bien, o plan de carrera en español. Bien, imagínate que Recursos Humanos ya tiene planeado. Por ejemplo, si estamos hablando de una compañía de consumo masivo de bebidas, de refrescos, la más conocida mundialmente, esa compañía ya tiene perfectamente definido cuál es el perfil de su director de planta. Por ejemplo, habrá tenido que tener 10 años en la organización, debió de haber tenido alguna rotación internacional a otro país, a la planta maestra, que por ejemplo en el caso de esa compañía pudiera estar en Atlanta o pudiera estar en el país sede de la compañía. Entonces, en la hoja que tu consultora te entregó en la entrevista presencial con Job Hunters, te hizo una gráfica más o menos así. Esta gráfica de hecho salió del gimnasio, del biotest que te realizan en el momento en el que te hacen la evaluación física de condición y te grafican y te comparan. Es decir, esto es el ideal y esto eres tú. Eso fue lo mismo que tratamos de emular en esa gráfica, en donde comparamos cuál es el career path perfecto de dicha posición o de cualquier posición versus cuál es el career path que tú tienes. Entonces, en el punto que hablábamos o en el ejemplo que hablábamos del director de planta, ¿cuál sería la carrera ideal de dicho director? Cada una de las flechas va a representar cada uno de los focos. Entonces, va a empezar en un área de producción. El orden no importa, puede empezar en producción, después va a rotar y entonces hay un cambio de trayectoria a otro foco, a un área de calidad. Después, por ejemplo, se va a mover al área de mejora continua, puede seguir creciendo en el área de mejora continua hasta que va a llegar un momento que en la misma posición o en el mismo puesto al mismo tiempo le van a reportar varias áreas de la planta. Esto es lo que Recursos Humanos conoce como una posición 360, de 360 grados, o una posición híbrida. Entonces, volviendo al ejemplo, esta persona podría empezar como analista de producción y vamos a suponer que aquí va a ganar 10,000 pesos. Después, en calidad, ganó 20,000 pesos, estamos hablando de un nivel coordinación, mejora continua 30, después continúa en mejora continua por 45,000 pesos y vamos a suponer que cuando gana 65,000 pesos le dan una posición como gerente de manufactura, sería el nombre correcto de esta posición. ¿Por qué? Porque es una posición híbrida, es decir, al mismo tiempo le va a reportar producción, más calidad, más mantenimiento, más mejora continua y proyectos. Esto es una posición 360. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo en el análisis de la carrera del candidato? Que conforme incrementó
el salario, aquí estamos en el eje del dinero, el scope abrió. Esa es la regla de las compañías transnacionales, de los career paths ideales o de los career paths 360. Conforme el salario incrementa, el scope abre. Por lo tanto, antes de decidir por un empleo, lo primero que tienes que hacer es sentarte y pensar cuál es la posición ideal para ti, para tu career path, ya que si llegas a dar un paso en falso o te llegas a contratar por desesperación o en la primera posición que te llega, tu career path puede verse desfavorecido, y eso lo veremos en el capítulo 2, donde a través de un history telling te platicaré cuáles son las desventajas de tomar un career path equivocado. Siguiendo en esta orden de ideas, este es entonces un career path vertical híbrido, como te lo marcó tu consultor. En tu hoja de retroalimentación tienes esta gráfica y en la parte de arriba tienes qué tipo de career path eres. Este sería el career path ideal, no importa que no sea una dirección de planta, porque por ejemplo, si fuera una posición de ventas, una dirección de ventas, sería exactamente lo mismo. Es decir, la persona inicia como CAM, como ventas, y conforme comienza a ascender, la hibridez de un ventas va a depender de los canales que tiene. Canal mayoreo, canal moderno, canal clubes de precio, canal on-premise, canal tradicional. Entonces, conforme va creciendo en salario, el scope en relación al número de focos se expande, o también al número de categorías que va a vender. Por ejemplo, si es una empresa de consumo masivo, volviendo al ejemplo, comienza vendiendo confitería y termina vendiendo botanas, y después lo mueven a la división de refresco, y normalmente este orden o este crecimiento de carrera va a tener un orden de un área menos estratégica o un área menos rentable hasta llegar al área más rentable o al producto más rentable de la compañía. Cuando analizamos un career path de un candidato y vemos este tipo de carrera, esta es la carrera ideal, que es la que va a llegar a una posición directiva, y este sería el career path vertical e híbrido. ¿Qué otra opción de carrera tengo? Siguiendo el mismo ejemplo del director de planta, voy a tener posiciones que son 100% verticales, que sería un career path vertical. ¿Cuál sería el career path vertical en el caso de manufactura? Pues en este caso, por ejemplo, los gerentes de calidad van a empezar siempre en la misma posición, es decir, en el mismo foco. Comenzó como analista de calidad ganando 10,000 pesos y terminó como gerente corporativo o gerente nacional de calidad ganando 80,000 pesos. Por lo tanto, la trayectoria que sigue su career path es totalmente lineal. Nunca hubo un cambio, nunca hubo una rotación a otro foco. Ese es un career path vertical. ¿Es malo? Sería la pregunta aquí, ser vertical. No, sin embargo, todas las carreras verticales tienen una desventaja, y esta es que te vas a estancar. Lo máximo a lo que vas a poder acceder es a una posición de 80 a 85 mil pesos brutos, que normalmente, según el tabulador de compañías transnacionales, estamos hablando ya de una gerencia nacional o de una gerencia corporativa, y hasta ahí te vas a quedar. No vas a poder crecer, por ejemplo, a un rango directivo, porque no existen las direcciones de calidad, o no son, se pueden llamar dirección de calidad, pero no van a ser tan bien pagadas como una dirección, por ejemplo, de operaciones o una dirección de planta. Entonces, si tú eres un candidato vertical y te estás estancando, si todavía estás sobre la banda de los 40, 45, todavía tienes tiempo para empezar a hacer rotaciones en tu career path. Tienes que buscarlo, evidentemente, buscar un área que no conoces, que al rato vamos a ver cómo es que me van a dar la oportunidad de accesar a una posición en donde no tengo experiencia, pero tienes que moverte de área con la finalidad de poder hacer híbrido tu career path. Si no, te vas a quedar con un career path vertical, que lo estamos identificando aquí con el color azul. ¿Ok? Y en tercer lugar, tenemos el career path desenfocado. Los dos anteriores no están percibidos de mala manera por el área de RH, pero un career path desenfocado es, por ejemplo, cuando una persona, voy a tomar el otro plumón, porque siempre Montessori, ¿verdad? Nunca hay Montessori. No. Entonces, vamos con este naranja.
La persona empieza en un área y termina en otra que es totalmente diferente. Por ejemplo, empieza en el área de producción, después se mueve al área de calidad, después le hacen otra oferta y tú ves que regresa al área de producción, continúa creciendo en salario en el área de producción y después le ofrecen mejora continua y después regresa a un área de calidad. Si te das cuenta, esto no tiene una progresión lógica, no tiene una progresión estratégica de ir de lo más operativo a lo más estratégico, como en el caso del primer Career Path. Esto va variando. Esto estaría mal diagnosticado o está mal visto por el área de atracción de talento debido a que nos habla de una persona desenfocada. Y esta sería una carrera desenfocada. ¿Qué significa desenfocada? Que la persona no sabe para dónde va, o esta es la lectura que nosotros le daríamos. ¿Por qué? También viene adjunta otra área de oportunidad que vamos a ver al rato, que se llama vocación. Pero si tú ves un Career Path así, ¿a dónde va la persona? ¿Te queda claro? No. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí nos preguntan mucho en los seminarios. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un Career Path desenfocado y un Career Path híbrido? La progresión. En el Career Path híbrido tú notas, vamos a compararlos aquí los tres, en el Career Path tú vas a notar una progresión estratégica. Y normalmente el candidato, cuando tú cuestionas por qué se fue moviendo de foco, el candidato responde. Esto ya no tiene que ver con tu currículum, tiene que ver con tu entrevista. El candidato te va a responder o el candidato te va a decir que ese movimiento lo hizo a propósito para poder llegar a una posición híbrida. Si no tienen idea de por qué se movió y al momento de preguntarle por qué cambiaste el foco no te sabe contestar, pues estás hablando de una carrera desenfocada. Entonces, para concluir, vamos a tener tres tipos de Career Paths. El Career Path ideal para llegar a una posición directiva en una compañía transnacional, sin importar el área, es un Career Path vertical e híbrido, porque va a seguir la regla corporativa, que nos va a decir que a mayor, esta es la regla, hagan de cuenta, a mayor salario, mayor scope. Mi scope abre. Tengo más áreas, tengo más injerencia. Ahora, un Career Path vertical es una persona que toda la vida inició en una misma área y nunca va a cambiar de foco, que estaría representada por la línea azul. ¿Ok? Y un Career Path desenfocado se vería, como en el caso naranja, de esta manera. Es decir, voy a ir cambiando, ya aunque haya un incremento salarial, que esto es importante. Sí, sí hay progresión de salario, hay incremento de salario, pero no hay hibridez, no hay movimiento de foco. ¿Ok? Este es entonces el Career Path y el foco. Ahora, ¿qué hago si tengo mal el Career Path? Que esa sería la pregunta. Ok, ya entendí. ¿Y ahora qué hago? Si tengo mal el Career Path, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, que por eso es que uno de los productos más importantes que tú obtienes de nuestros seminarios, conciencia, ese es el trabajo de un coach, que la persona sea consciente. Nosotros no vamos a tomar las decisiones por ti, pero por lo menos ya te diste cuenta que te vas a estancar o que no has llevado el Career Path por el camino por el que has querido. Entonces, el primer punto es darte cuenta, que es hasta donde vamos en el seminario. Después, en la etapa 2 o en el punto 2, vamos a saber cómo intervenir y cómo puedo hacer para modificar mi Career Path de tal manera que yo llegue a una posición híbrida. Hasta ahorita lo que tienes que haber hecho es haber identificado que no estás yendo o que no has llevado tu carrera de la manera en la que tú quisieras. Segundo punto, ¿qué hago si tengo mal el foco? Si tengo mal el foco, de igual manera lo tengo que identificar y tengo que modificar tanto mi currículum como mi discurso para justificar por qué se dieron esos cambios. De igual manera, la retroalimentación de entrevista de exactamente qué decir ya te la dio tu consultora durante la entrevista.